Cuando ya hemos estado hablando de nuestras transformaciones de Moebius, por así decirlo, lo que hemos visto es que transforman prácticamente siempre, bueno, siempre transforman rectas y circunferencias en rectas y circunferencias. Pero dijimos, oye, no siempre tiene que ser en ese mismo orden. Es posible que transforme rectas en circunferencias y viceversa. Sí, es verdad que eso puede ocurrir, pero también es verdad que de las transformaciones elementales que hemos visto, cuando las descomponíamos en nuestras traslaciones, en nuestras homotecias y demás, pues realmente prácticamente todas siempre convertían circunferencias en circunferencias y rectas en rectas. Y únicamente vimos una situación en la que había otro comportamiento diferente, que era la de la inversión, el 1 partido por z. Que de hecho vimos, oye, pues cuando tenemos algún tipo de recta especial, también lo transforma en otro tipo de recta especial. Pero esa inversión es la única que puede transformar rectas en circunferencias y circunferencias en rectas, dependiendo del comportamiento que tengan. Que era dependiendo de si tienen algo en común con ese punto problemático, de si las circunferencias o las rectas pasan precisamente por el punto en cuestión por el cual tenemos el problema a la hora de dividir. Vale, pues vamos a estudiar realmente qué ocurre con nuestros dos elementos fundamentales, que son las rectas y las circunferencias. Porque también queremos estudiar qué ocurre con los puntos a la hora de decir, vamos a ver, no cómo manda cualquier otro punto, sino, o sea, cualquier recta o cualquier circunferencia, porque hay más puntos que a lo mejor no están situados en esa recta o circunferencia. Pues vamos a ver cómo lo podemos hacer. Me da igual si quieres que empecemos por rectas o por circunferencias. Quiero decir, es verdad que aquí lo hemos llamado conjugación respecto a una circunferencia, porque la parte fuerte o fundamental es el comportamiento que hay con respecto a la circunferencia. Y de pasada, también vamos a ser capaces de decir, oye, pues no hay un comportamiento entonces con respecto a las rectas. Sí, también que lo hay. Vale, pues vamos a comenzar viendo qué ocurre con la circunferencia. Y con lo que ocurre con la circunferencia es, dada una determinada circunferencia, vamos a estudiar un cierto comportamiento de puntos que podemos elegir. Es decir, consideremos, o que consideremos, dado por nuestro punto z0 del plano complejo, y un cierto radio mayor que cero, podemos considerar la circunferencia, que podemos denotar mediante c de circunferencia, indicamos el centro z sub 0 y el radio r, que sería simplemente nuestro conjunto de puntos complejos tales que el módulo del z menos z0 es exactamente igual a r. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer en esa circunferencia? Estudiar posiciones de puntos. Hombre, puestos a elegir puntos al tuntún, vamos a intentar coger un buen comportamiento. Es decir, geométricamente tendríamos, pues yo qué sé, si ponemos nuestros ejes, por aquí el eje así, pero bueno, voy a intentar ponerlo aquí un poquito más simétrico. Aquí. La verdad que casi siempre pongo las cosas en el primer cuadrante, aunque bueno, no tienen por qué estar siempre en el primer cuadrante, ¿no? Pero cogemos, por ejemplo, un punto, no sé, z0 por aquí. Cogemos ahora una circunferencia que esté centrada en ese punto. Por aquí. Así está bien. Y esta circunferencia tiene su correspondiente radio R que hemos dicho. Podríamos elegir a priori puntos cualquiera, decir, oye, pues yo me cojo un punto por aquí, me cojo un punto por aquí, o el comportamiento que nos dé la gana. Lo que queremos hacer va a ser coger los puntos de un modo adecuado. Ya que voy a tener 3 puntos en total, un comportamiento adecuado podría ser, vamos a coger los que estén alineados perfectamente. Es decir, dentro de todas estas elecciones vamos a coger aquella en la que nuestros puntos están alineados. Me dice, oye, y es verdad que dentro de los puntos alineados podríamos coger que
el Z0 esté entre medio, es decir, pongo un puntito morado por aquí y otro por aquí, o que el Z0 no esté entre medio. Bueno, pues vamos a elegir mejor el comportamiento en el cual los puntos están alineados, pero ese punto Z0 no está entre los dos puntos. Eso nos va a permitir una operación que vamos a llamar la conjugación. ¿Qué necesitamos para que hagamos una conjugación o que nuestros puntos estén conjugados? Definición. Aquí, dados dos puntos cualesquiera, P y Q, el plano complejo, diremos que nuestro punto P y el punto Q están conjugados o simplemente son conjugados con respecto a una circunferencia concreta, es decir, a la circunferencia C de centro del punto Z0 y radio R mayúscula, si pasan una serie de cosas. Hombre, la primera cosa que quiero que ocurra es que por un lado el punto P, el punto Q y el punto Z0 están alineados. Vale, oye, lo hemos elegido bastante bien en esa parte. La otra cosa que queremos es que el punto Z0 no esté entre el punto P y el punto Q. Es decir, que el punto Z0 no podemos ponerlo como que separe a los puntos P y Q. Es decir, de forma más matemática, lo que estamos diciendo es que el punto Z0 no está en el intervalo que contiene el P y el punto Q. Y aquí en este intervalo pues nos da exactamente igual. Quiero decir que un intervalo de números complejos es el segmento que genera la combinación convexa de todos esos números complejos. Y aquí no es como en los reales que dicen, no, es que tienes que poner el pequeño a la izquierda y el derecho, el grande a la derecha. Aquí no tenemos un orden, simplemente cualquier segmento que tenga por extremo esos dos números complejos. Y tercero, queremos una propiedad con respecto a la distancia, es decir, que la distancia del punto P al punto Z0 por la distancia del punto Q al punto Z0 sea precisamente el radio al cuadrado. Es decir, la distancia es realmente el módulo de P menos Z0 por el módulo del Q menos Z0 y todo eso sea igual al radio al cuadrado. Entonces, con nuestro dibujito, si elegimos el punto P y el punto Q, de modo que es verdad que a ojo no vamos a saber si verifica la última propiedad, pero por lo menos las dos propiedades primeras sí que se están verificando. Realmente ya había una herramienta que me daba esta información. Ya había una operación en geometría básica en primero, es decir, que nos hemos ido de cuarto primero completamente al inicio de la carrera para que veamos que al final todas las cosas están relacionadas. Había una operación con respecto a las circunferencias que me generaba puntos que tenían esta propiedad. Y precisamente habíamos visto una operación donde si el punto P estaba dentro de la circunferencia, entonces esa operación me generaba un punto que estaba fuera, y si el punto estaba fuera, la operación me generaba un punto que estaba dentro. Los del borde se quedaban exactamente igual, y cuanto más me acercaba al centro Z0 de nuestra circunferencia, más se me alejaba el punto de la circunferencia. Esa operación realmente es lo que hemos llamado la inversión de un punto con respecto a una circunferencia. Es decir, que realmente lo que me están diciendo es, para que dos puntos sean conjugados, uno tiene que ser la inversión del otro con respecto a la circunferencia. Es decir, por un lado, nota, en geometría básica, básica, vimos
que dada de circunferencia y un punto, antes lo poníamos con puntos mayúsculas, tal que el punto P no fuese el centro de nuestra circunferencia, éramos capaces de definir una operación que es la inversión. Mediante la inversión conseguimos un nuevo punto, un nuevo punto Q, que denotamos mediante esa inversión de la circunferencia con la C caligráfica del punto P, verificando que el punto P, Q y el centro O estaban alineados, verificando que el punto O no estaba en el segmento que unía el punto P con su imagen Q. Y por último, que la distancia, que habíamos dotado en geometría básica como P el punto O por Q el punto O, era precisamente el radio al cuadrado, con R mayúscula, radio de C. O sea que realmente ya habíamos visto este comportamiento previamente. Lo que pasa es que en lugar de definirlo como relación entre dos puntos, ahí hemos construido automáticamente ese punto que verificaba nuestras propiedades. Es decir, si yo cojo dos puntos al azar, no van a ser siempre conjugados el uno del otro con respecto a esa circunferencia. Necesito comprobar las operaciones, pero mediante la inversión sí que me soy capaz de construirme precisamente el correspondiente punto que es conjugado del primero P que hayamos elegido. El único problema es que es verdad que exigíamos que el punto no puede estar en el centro, ¿verdad? Pero ahora ya estamos en variable compleja y podemos hacer unas cosas un poquito más raras. Teóricamente, ¿qué ocurre cuando elegimos el punto O? Claro, que ahí tengo una especie de problema porque si cojo la distancia del centro a sí mismo, esa distancia es cero. Pero la distancia quiero que al multiplicarla por otra me dé r cuadrado. Si justamente fuese cero, tendría cero por lo que sea, es siempre cero. No salvo que tengas infinito, en cuyo caso sigo teniendo un problema porque no tenemos definido ese producto de cero por infinito, por lo tanto, estoy en las mismas. Bueno, pues ya que en variable compleja podemos trabajar no en todo el plano complejo, sino en el plano complejo ampliado, y ya que intuitivamente lo que está ocurriendo es que conforme el punto se va acercando más al centro, la correspondiente imagen se tiene que ir alejando más, en ese proceso límite podríamos decir, bueno, pues tendría sentido si permitimos que esté el centro de la circunferencia, hablar de que si cojo el centro justamente, ese centro sea conjugado con el infinito complejo. Vale, pues ahora, al trabajar en el plano complejo ampliado, tenemos que, por un lado, el conjugado o el centro z0 y el infinito complejo son conjugados entre sí. Y del mismo modo, uno diría, ¿qué pasa si cojo el punto justamente la circunferencia? Ahí no hay problema. El punto, nadie me está diciendo que no lo podamos coger de la circunferencia. Lo único que, claro, que si cojo un punto que está en la circunferencia, la distancia de ese punto al centro es automáticamente el radio. Por lo tanto, el otro punto tiene que tener distancia también el radio. Ah, bueno, hay un montón de opciones. No, no, porque tienen que estar alineados. Ah, pues si están alineados, es simplemente cojo la recta que une el punto de circunferencia con el origen. Hay dos opciones.
No, porque el punto cero, el z0, no puede estar entre los dos puntos. O sea que no puedo coger cada punto de un extremo de la circunferencia. Ah, pues entonces solo hay una opción. El punto es el mismo. Es decir, que cuando cogemos puntos de circunferencia, ellos están conjugados consigo mismos. Es decir, dados puntos C que estén sobre la circunferencia, están conjugados consigo mismos. Uno puede decir, bueno, pues ¿cómo llamamos a los puntos que están conjugados consigo mismos? Podemos decir que son autoconjugados. Por ejemplo, aunque tampoco es necesario que le pongamos un nombre, pero realmente el concepto sería que esos dos puntos o ese punto es un punto autoconjugado. Sin embargo, si uno mira el libro, hay una nota super guay en la definición. Y la nota super guay que aparece en la definición es la siguiente. Nota la tercera propiedad de la distancia, es decir, de que la distancia del punto P al punto Z0 por la distancia del punto Q al punto Z0 igual a R al cuadrado es equivalente a poner que si cojo el punto P menos el Z0, y ojo, aquí no estoy hablando del módulo, estoy hablando del punto directamente, y lo multiplico por el Q menos Z0, pero cada uno de ellos conjugado, eso sea igual a R al cuadrado. ¿Vale? Esa es la condición que aparece. Es cierto que la nota pone, creo que algo rollo, simplemente. Es verdad que al final es simplemente. También es verdad que si eres torpe como yo a la primera e intentas ponerte a operar como un loco sin pensar en las propiedades, hostia, te lleva un ratillo darte cuenta de dónde la estás liando, parda. Porque lo que estamos diciendo aquí es que no estoy multiplicando módulos. Si fuesen módulos, no hay ningún problema. ¿Qué más me da la distancia del P al Z0, del Q al Z0 o los conjugados? Las distancias son las mismas cuando conjugamos. Los módulos no me afectan en ese aspecto. Pero aquí estamos diciendo algo muy fuerte y es que estoy cogiendo dos números complejos que los multiplico entre sí y el resultado es un número real. Es algo un poquito más fuerte. Porque claro, a priori, a priori, tendríamos que nuestra condición sobre los módulos dice, no, mira, es que yo sé que la distancia, o si quieres directamente, no, vamos a poner, venga, ya que he puesto distancia, la distancia del punto P al centro por la distancia del punto Q al centro, esto tiene que ser R al cuadrado. O lo que es lo mismo, el módulo del Z del P menos Z0 por el módulo del Q menos Z0 tiene que ser R al cuadrado. El problema es que estos son módulos. Tú no puedes decir, porque el módulo de z al cuadrado sea 4, entonces el número complejo z al cuadrado es el número 4. No, señor, cuidado con esto. Una cosa es el módulo, otra cosa es el número complejo en sí. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Ah, no pasa nada. Para convertirlo en números, elevamos todo al cuadrado. ¿Cómo? Diciendo, oye, pues pone módulo del p menos z0 al cuadrado. Nos queda entonces el módulo del q menos el z0 al cuadrado. Y todo eso nos quedaría igual a r a la cuarta. ¿Y por qué hacemos eso? Porque claro, entonces, ¿quién es el módulo de p menos z0 al cuadrado? Ah, es simplemente coger el p menos z0 por el p conjugado menos z0 conjugado. Luego el módulo del q menos z0 es el q menos z0 por
la conjugación de ese elemento, que es el Q conjugado menos Z0 conjugado. Y todo eso es igual a R a la cuarta. Pero entonces uno puede decir, ah, claro, agrupamos estos elementos y nos queda P menos Z0, que multiplica aquí al Q conjugado menos Z0 conjugado. Y por otro lado, que tenemos el P menos Z0 conjugado, el Q menos Z0, que sería el Q conjugado menos Z0 conjugado, y tenemos todo este elemento conjugado a su vez. Claro, el problema, ¿cuál es? Que si tenemos este producto aquí, esto en realidad es simplemente el módulo de el P menos Z0 por el Q conjugado menos Z0 conjugado, todo eso al cuadrado. Es decir, que a lo que llegamos es que el módulo de P menos Z0, y de aquí de momento hemos conseguido únicamente que el módulo del número complejo P menos Z0 por Q conjugado menos Z0 conjugado, eso es R al cuadrado. Pero la condición que aparece es que el número sin módulo, es decir, que ese número es un número real, es automáticamente R al cuadrado. Y uno dice, ¿de dónde lo sacamos exactamente? Porque nosotros nos hemos quedado cerca de momento, ¿verdad? ¿Y ahora qué? Ponemos a multiplicar todo a ver qué sale, a ver qué se simplifica, a ver qué podemos hacer. Vamos a pensar. Vamos a pensar que están haciendo nuestras conjugaciones y demás, ¿vale? Geométricamente, fíjate en lo siguiente. Geométricamente tenemos, si uno piensa en nuestros ejes, ¿no? Es decir, dice, no, es que tú tienes aquí el eje X, ¿no? Claro, y hemos dicho, los puntos tienen que estar alineados, es decir, por algún lado, yo qué sé, ¿sí, no? Tú tienes así al final que por aquí está tu punto Z0, por aquí está tu punto P, y en algún lado por ahí estará tu punto Q, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando uno conjuga? Cuando uno conjuga está haciendo una reflexión sobre ese eje horizontal, ¿verdad? Es decir, que al conjugar realmente lo que estamos diciendo es simplemente nos cogemos... Parece que esto está... Entonces, al conjugar, lo que tenemos es simplemente que por aquí abajo, de forma simétrica, estará más o menos el punto Z0 conjugado. Por aquí abajo estará más o menos el punto P conjugado. Y por aquí abajo estará más o menos el punto Q conjugado. Hombre, está claro que al conjugar mantenemos las distancias. Que la distancia que hay del punto P al Z0 es lo mismo que la distancia que hay del P conjugado al Z0 conjugado. Ya, problema. El problema es que seguimos hablando de distancia. Y distancia es hablar de módulos. Y yo no quiero hablar de módulos. Lo que quiero coger es un trocito de arriba y multiplicarlo por un trocito de abajo. ¿Cómo? El truco está en una tontería fundamental y es que esos tres puntos están alineados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo los puntos Z0, P y Q están alineados? Tenemos que intuitivamente, o cuando nosotros estudiamos esta parte de números complejos, ¿qué representa entonces el elemento P menos Z0? ¿Quién sería ese elemento de ahí? Geométricamente, si P y Z0 son puntos, y ahora imagínate que no los consideras como puntos del plano complejo, sino que tú dices, oye, que en verdad el plano complejo es R2, pero con otras operaciones. Entonces, si tengo dos puntos de R2 y hago ese P menos Z0, intuitivamente, en geometrías lineales, de repente ahora estamos en segundo, tercero.
No me acuerdo cuál. Segundo. Bueno, ya hemos Segundo. avanzado un curso, a ver si conseguimos relacionarlo con algo de tercero y ya cerramos el círculo completo. Que ese P menos Z0 es el vector que tiene origen en el punto Z0 y final en el punto P. ¿Y qué ocurre cuando cogemos entonces el elemento Q menos Z sub 0? O que es el vector que tiene origen en el Z0 y final en el punto Q. Y si esos puntos están alineados, ¿qué ocurre con los vectores? Que esos vectores son linealmente dependientes. Mente Y si dependiente. son linealmente dependientes, es que el P menos Z0 lo puedo expresar como un múltiplo lambda por esto de aquí. Donde ese lambda, obviamente, es un número real, pero distinto de cero. Y lo acabamos de relacionar con una lineal 1. ¿Y qué ocurre con ese lambda? ¿Somos capaces de obtener el valor de lambda? Además, ¿cuál es la condición? Que el módulo del P menos Z0 por el módulo del Q menos Z0 valga R al cuadrado, ¿verdad? O lo que es lo mismo, que el módulo de P menos Z0 por, si sustituyo Q menos Z0 por lo que vale, el lambda lo puedo sacar simplemente como un valor absoluto, ¿verdad? Oye, es verdad que es un número, no hay que hacerle nada raro, pero ahí realmente el módulo de lambda puede ser, si el elemento fuese negativo, que realmente dices, mira, es que sé que no es negativo, porque los puntos no pueden estar para la izquierda, entonces el vector, vale, podrías haber dicho simplemente pones el lambda y demás, porque además, como sabemos que esos elementos no están alineados de modo que el z0 sea intermedio, no puede ser múltiplo uno del otro, es decir, que en realidad el lambda es estrictamente positivo. Por lo tanto, si todo esto vale r al cuadrado, ¿cómo podemos obtener el valor entonces de aquí, de nuestro lambda? Que ese lambda vale r al cuadrado entre lo que sea el módulo del p menos z0, todo eso también al cuadrado, ¿verdad? Oye, pues hemos sido capaces de determinar exactamente cómo obtener el siguiente punto Q. Está genial. Realmente ya lo que hemos dicho es cómo se consiguen las conjugaciones o las inversiones. Si tengo el punto P y tengo el centro, vamos a buscar el radio, cogemos este lambda y colocamos el punto Q de modo que esté a tanto a este valor lambda de ese segmento inicial. Vale. Pero es que entonces, ahora sí que podemos estudiar qué ocurre con P menos Z0 por el Q conjugado menos el Z0 conjugado. Como números complejos y no como módulo, que es lo que nos habíamos quedado aquí. Ah, pues como números complejos, el P menos Z0 lo seguimos manteniendo, ¿verdad? ¿Y qué ocurre con este número que tenemos aquí? ¿Que este quién era? Era un cierto valor lambda. No, es que lo tenemos que conjugar. Bueno, no pasa nada porque si tú conjugas el lambda, como el lambda es un número real, automáticamente se queda igual. Y todo eso lo multiplicamos por la siguiente parte que sería... Bueno, realmente... Ah, lo hemos hecho al revés, ¿no? Porque he sustituido... Soy el que no era. Tenía que haber puesto aquí que sustituyo el Q, ¿verdad? Ya no sé ni sustituir. No, porque si P menos Z0 es lambda por algo, entonces el P menos Z0 que tengo que cambiar por el lambda Q menos Z0. No pasa nada. Entonces aquí cambiamos, en lugar de este, cambiamos. Aquí nos quedaría. No nos hace falta ni conjugar. Pues directamente este de aquí sería. Aquí también nos va a quedar entonces el Q. Y aquí tendríamos el lambda por el Q menos Z0 sin conjugar, multiplicado por el Q conjugado menos Z0 conjugado, ¿verdad? Ahora sí hemos exactamente. Pero claro, ¿cuánto vale lambda? Ah, lambda vale R cuadrado entre el módulo de el Q menos Z0 al cuadrado. Hoy aquí nos queda el producto de Q menos Z0 por Q conjugado menos Z conjugado, que es el módulo al cuadrado. Es decir, tenemos también justamente el módulo del Q menos Z0, todo eso al cuadrado. Por tanto, valor final, se nos cancela y nos queda efectivamente el radio al cuadrado. Y ahora, gracias a esa propiedad y haber estudiado que esos puntos estaban alineados,
y que hemos sido capaces de llegar precisamente a la propiedad correcta. Propiedad correcta, que tú puedes trabajar con la conjugación diciendo, tenemos simplemente las distancias, que la condición es de la distancia del punto al centro por distancia de punto a centro con módulo sea r cuadrado. O si quieres, como tenemos números complejos y tenemos otras operaciones que son conjugar números complejos, pues podemos estudiar ese producto de los números complejos tal cual nos da también r cuadrado. No hay ningún problema. Y oye, realmente, ya que hablamos también aquí de conjugación con respecto a una circunferencia, hay una conjugación con respecto a una recta. Y si uno lo piensa, la conjugación con respecto a una recta es la operación que hemos estado haciendo siempre con números complejos. ¿Qué hacemos con números complejos cuando los conjugamos sin esta operación rara de decir, no, es que los números, los elementos son conjugados uno de otro respecto a la circunferencia y se pasa. No, cuando conjugamos un número complejo, con la rayita horizontal arriba, como operación, estamos haciendo el qué? Una reflexión con respecto al eje horizontal. Y tiene que ser con respecto al eje horizontal. Hombre, para hablar de el conjugado de un número complejo, sí. Pero si tengo otra recta cualquiera, también puedo hablar de mejor de lo que sería conjugar respecto de una recta, que es cogemos el simétrico con respecto a esa recta. Una especie de reflexión simplemente. Es decir que, oye, también podemos extender esta operación de conjugación a rectas. Es decir, de forma análoga a la conjugación, vamos a poner aquí habitual o estándar, podemos decir que dos puntos P y Q de nuestro plano complejo están o son conjugados respecto de una recta L si son simétricos con respecto a ella. Es decir, realmente lo que estamos diciendo es simplemente que la distancia del punto P al conjunto L, que podemos definir distancia de un punto al conjunto, sea la misma que la distancia del punto Q al punto o al conjunto L. Pero ¿qué ocurre si simplemente ponemos esta condición? Claro que si simplemente pongo esa condición, entonces ¿qué tendríamos? Pues tiene que ser la mínima distancia, ¿no? Bueno, la distancia Bueno, es siempre por definición la mínima distancia. vale. Siempre que hablamos de distancia entre dos elementos, cuando tenemos un conjunto es la menor distancia de un punto P a cualquier otro punto del conjunto, ¿vale? El problema es que si simplemente pongo esa condición, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando pongo, por ejemplo, esta recta y pongo a lo mejor este punto P por aquí, que esté a esta distancia, y este punto Q por aquí, que aparentemente a ojímetro está a la misma distancia? Puntos no están alineados con respecto a la recta. Ujú. Cuando nosotros hacemos esa reflexión, la reflexión es de forma perpendicular. Por lo tanto, quiero que los puntos sigan estando alineados como ocurría con la circunferencia. Es decir, no solo es cierto que al decir que sean simétricos, esa condición de que sean simétricos no se traduce simplemente en que la distancia sea igual. Se traduce en que, por un lado, los puntos P y Q, ponemos. Vamos a poner entonces que el segmento que une P y Q es perpendicular a esa recta L y, segunda condición, que la distancia entre los puntos es igual. Es decir, no me sirve este elemento, necesito que los puntos estén
de forma perpendicular situados con respecto a esta recta. Ahora sí. Por eso cuando avanzamos a un conjunto un poquito más complejo que la recta, que es la circunferencia, tenemos que hablar de puntos alineados, tenemos que hablar de que no haya un punto problemático en medio. Es que aquí no hay un centro, por eso no tenemos tanto problema. Y por último, hablamos de que se verifique esa igualdad de las distancias. En ese caso se traduce a que la distancia en el producto me coincida con esa distancia común que es el radio. ¿Vale? Con estas dos operaciones de conjugación ya sobre rectas y sobre circunferencias podemos empezar a plantearnos cosas, como las transformaciones conformes. Nuestras transformaciones de Moebius mandaban rectas y circunferencias en rectas y circunferencias. La pregunta es, ¿y si en lugar de rectas y circunferencias tenemos otros puntos? Hombre, los puntos ahora, bajo ciertas condiciones, podemos estudiar el comportamiento que tienen con respecto a una circunferencia. Es decir, si coges puntos que tienen ese buen comportamiento respecto a una circunferencia, es decir, puntos que estén conjugados con respecto a la circunferencia, ¿qué hace la transformación de Moebius sobre esos puntos? Me lo va a mandar a unos nuevos puntos, la circunferencia me la va a mandar a una circunferencia a una recta. ¿Esas cosas, esas imágenes siguen siendo conjugadas o no? Pues vamos a ver que una buena propiedad que tiene la transformación de Moebius es que mantiene ese comportamiento de conjugación. ¿Vale? Es decir, el dato importante es que si tenemos dada una aplicación, ¿sí?, que vaya de nuestro plano ampliado C gorrito, el plano ampliado C gorrito, que sea una transformación de Moebius, y vamos a coger unos determinados puntos P y Q del plano complejo que sean conjugados con respecto a una circunferencia, a poner C, contenida en el plano complejo normal y corriente, entonces las correspondientes imágenes de esos dos puntos, es decir, el P estrellita, que va a ser para nosotros la imagen del punto P, y el Q estrellita, que va a ser la imagen del punto Q, son también conjugados con respecto ¿a quién? Ah, pues con respecto a la imagen de estrellita, que va a ser la imagen de esta circunferencia. Ojo, que ahora no tiene por qué ser siempre una circunferencia. Puede ser una circunferencia o una recta dependiendo del comportamiento que tenga nuestra transformación de Moebius. Lo que está claro es que siempre vamos a mantener la conjugación de esos puntos. O sea que tenemos un modo bastante interesante de poder estudiar el comportamiento que tienen esos puntos. Ahora bien, esto que hemos hecho nosotros con rectas y circunferencias, en realidad podemos intentar trabajarlo de forma conjunta. Podría haber puesto en una única condición. ¿Cómo se podría haber puesto en una única condición? Si nos fijamos, inicialmente hemos estado trabajando con las circunferencias. Es decir, si estudiamos en detalle la ecuación de una circunferencia, vamos a poner circunferencia C de centro Z0 y radio R, tenemos que... ¿Cuál es la condición? Cuando digo en detalle es que la condición es Z menos Z sub 0 tiene que ser igual al cierto radio R
para cualquier z complejo. Esos son los puntos que estamos eligiendo. Bueno, pero vamos a hacer igual que antes. En verdad no me gusta trabajar con módulos, me gusta trabajar con números complejos. ¿Vale? Pues entonces elevamos todo esto al cuadrado y me queda módulo de z menos z sub 0 al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Y si desarrollamos la definición de nuestro módulo, esto sería el elemento z menos z sub 0 por el z conjugado menos el z0 conjugado. Todo eso igual al radio al cuadrado. Y si desarrollamos ese producto, nos quedaría el z por el z conjugado. Luego nos quedaría el menos z0 conjugado por el z. Luego el menos z0 por el z conjugado. Menos con menos más el módulo del z0 al cuadrado. Y todo eso igual a r al cuadrado. Luego podemos expresarla como un cierto elemento que multiplica al z al cuadrado más un cierto elemento que multiplica al z más otro cierto elemento que multiplica al z conjugado y por último un cierto término que sería nuestro término independiente. Todo eso igualado a cero. ¿Cómo lo cogemos? Si nos fijamos, en general uno podría poner aquí un cierto, bueno, en nuestro caso que tenemos aquí, que hemos conseguido, más grande, para que vecino. En nuestra situación hemos dicho, oye, que aquí lo que tienes es un 1 multiplicando, ¿cierto? En lugar del 1 podríamos hablar de cualquier tipo de coeficiente alfa posible. Que si la ecuación es cierta también multipliquemos por un alfa no nulo o dividamos entre un alfa no nulo. No cambiaría esa situación, ¿verdad? ¿Y cuál es el coeficiente que tenemos con z? Ah, pues el coeficiente que tenemos con z es el menos z0 conjugado. Que si a este coeficiente en general lo llamas beta, beta conjugado me da exactamente igual, ¿qué ocurre con el siguiente? Oh, que en lugar de aparecer el elemento aparece el conjugado de ese elemento, ¿verdad? Hombre, pues ya que hemos puesto aquí un conjugado, pues decir, vamos a llamar a este conjugado y entonces aquí que obtenemos el menos z0, tienes el elemento beta. Y en esta última parte, ¿qué elemento hemos conseguido? El módulo de z0 al cuadrado menos el radio al cuadrado. Y todo eso podemos sustituirlo en general por un cierto gamma. ¿Qué quiere decir? Que en general, ¿en qué se convierte la ecuación de una circunferencia cuando ponemos la condición de el módulo tiene que ser igual al r? Se convierte en un término con z cuadrado, un término con z, un término con z conjugado y un término independiente. Si tú averiguas cuánto vale cada uno de esos términos, determinas cuánto vale el correspondiente módulo o centro de tu circunferencia, ¿cierto? Sí. Perdón, me he liado un poco aquí. Lo único que estamos diciendo es otro Este, modo. Es decir, tú imagínate. sí, yo entiendo lo que estás haciendo, pero el coeficiente del z cuadrado no lo veo. ¿Estás cogiendo z por z conjugado z cuadrado? Ah, es que soy mongolo. No, no, es que aquí tiene Vale, que no aparecer estoy el. entendiendo. Aquí tiene que aparecer el No, yo módulo. pensé que era que yo no entendía, pero No, no, el módulo de z al cuadrado. ¿Vale? El vale, z conjugado es el módulo de z vale, al cuadrado, no el z eso sí, cuadrado. Sí, sí. eso sí, eso Dame sí. caña con esas Vale, cosas para no meter la pata. Entonces, aquí lo que tenemos con este módulo de z al cuadrado es que eso sí. realmente nuestra circunferencia es algo que multiplica el módulo de z al cuadrado, algo que multiplique al z, algo que multiplique el z conjugado y un término independiente. Todo eso igualado a cero porque nos gusta tener las cosas igualadas a cero mejor. Y de hecho vemos de la ecuación de circunferencia que el número o elemento que multiplica el z y el z conjugado es el mismo, pero lo estamos conjugando. Como parecía el z0 conjugado, que es el centro, pues podemos llamarlo beta conjugado o se puede llamar beta, me da exactamente igual, ¿vale? Lo que queremos decir es que en realidad, en general,
cualquier circunferencia puede expresarse entonces como alfa por el módulo de z al cuadrado más un beta conjugado por el z más un beta por el z conjugado más un cierto gamma igualado a cero. Tú me dices, sí, es verdad, pero normalmente en la circunferencia me interesa conocer dos elementos fundamentales para caracterizar a mi circunferencia, ¿verdad? ¿Cuáles son esos dos elementos fundamentales? El El centro y centro el radio. y el radio. Si yo te doy la circunferencia diciendo, oye, Pablo, que la circunferencia es módulo de z menos 4i igual a 9. Tú dices, ah, de puta madre, sé que el centro de mi circunferencia es el número complejo menos 4i y que el radio de mi circunferencia es 9. La puedo dibujar perfectamente. No, mira Pablo, que tu circunferencia es 4 módulos de z al cuadrado más el número complejo 4i por z menos el 4i por el z conjugado más 17, igual a 0. Hostia, ¿cuál es el módulo? ¿Cuál es el radio? ¿Cuál es el centro? Lo puedo sacar, pero tengo que trabajar más. Bueno, sí, es verdad. Hay una forma un poquito más inmediata de obtener información de circunferencia, que es la fórmula que estamos habituados, pero tenemos una ecuación algebraica general para denotar a esta circunferencia en el plano complejo. ¿Y por qué es útil trabajar con esta fórmula general para hablar de este plano complejo? Fíjate que de entrada hay una condición también que tiene que verificar este gamma, ¿verdad? ¿Qué ocurre con ese gamma que tenemos ahí? Si te fijas, el gamma es el z0 en módulo al cuadrado y el z0 es el resultado de multiplicar ¿qué dos números? El Z0 y el conjugado. Exactamente, que en nuestro caso son el beta y el beta conjugado. O lo que es lo mismo, el módulo del beta al cuadrado, ¿verdad? ¿Y qué relación hay entre cuando multiplico beta por beta conjugado, que me da módulo de z cuadrado, y módulo de z cuadrado menos algo? Que si le resto, este gamma es siempre más chico que este resultado. Pues esa es la condición adicional, porque tú en tu circunferencia quieres tener siempre un cierto radio R. Si tienes radio cero, bueno, circunferencia es un punto, es el caso extremo en el que se convierte en igualdad. Siempre que haya radio, lo que está diciendo en realidad es que el módulo de beta al cuadrado va a ser más grande que el gamma, que es el término independiente. Que como tú cojas de repente un número que sea el número complejo 4 ahí y digas, ah, pues tiene módulo 4 y cojo entonces un gamma que sea 20, tú vas a decir, no hay realmente ninguna circunferencia que cumpla esa ecuación algebraica que tú me has puesto. Igual que te digo, no hay ninguna circunferencia que tenga un radio menos 8, ¿vale? Pues esas son las restricciones que tenemos. ¿Qué ocurre? Esto está muy guay porque en la circunferencia, ¿qué ocurre con el alfa? Que obviamente es ese coeficiente y tiene que ser distinto de cero, ¿verdad? Tú dices, oye, es que la circunferencia realmente hemos puesto igual a 1. Sí, pero bueno, que si es distinto de cero, yo puedo tener una ecuación que sea 2 módulos de z0 y en realidad lo que estamos haciendo es multiplicar toda la ecuación por 2, dividimos por 2 para tenerla como estamos acostumbrados con el 1 delante y buscamos los valores correspondientes. Pero, ¿qué pasa si fuese alfa igual a cero? Es decir, sin embargo, cuando alfa es igual a cero, obtenemos una ecuación que sería el alfa módulo z desaparece y nos queda el beta conjugado por el z más el beta por el z conjugado más el gamma igual a cero. ¿Qué pasa ahora con esta ecuación? ¿Qué representa esta ecuación en lugar de una circunferencia? Pues esta ecuación lo que representa precisamente es la ecuación de una recta simplemente. Entonces aquí ahora tenemos que no obtenemos la ecuación algebraica general de una circunferencia, sino obtenemos la ecuación general
de una recta. ¿Eso qué implica? Que entonces, de forma conjunta, podemos obtener la propiedad o la ecuación de circunferencias o rectas de forma simultánea. Es decir, que en general podemos expresar cualquier posible recta, que sería exigir que alfa sea igual a cero, o circunferencia, que sería pedir alfa distinto de cero mediante una única ecuación, que sería la ecuación alfa módulo de z al cuadrado más beta conjugado z más beta z conjugado más el gamma igualado a cero. Oye, que está bastante molón porque es verdad que no obtengo la información inmediata de cuál es la pendiente de la recta, cuál es el centro o el radio de la circunferencia, ¿no? Pero tengo una ecuación que expresa algebraicamente a dos elementos de forma simultánea, únicamente dependiendo de si el alfa es cero o no. ¿Y por qué es interesante? Porque hemos definido una operación o una propiedad de conjugación sobre puntos, dependiendo de si estamos viendo puntos conjugados sobre la circunferencia o puntos conjugados con respecto a una recta. Pues si tengo una única ecuación que me da información sobre las rectas y sobre la circunferencia, a lo mejor somos capaces de estudiar qué propiedad tienen que verificar con respecto a esa ecuación para hablar de que los puntos son conjugados bien sobre la circunferencia o bien sobre la recta. Ah, pues entonces, dados los puntos P y Q que estén en otro plano complejo, para que sean conjugados con respecto a una recta o circunferencia, basta exigir que uno podría ponerse a hacer las cuentas a lo bestia. Y cuando digo las cuentas a lo bestia sería, cogemos la condición. ¿Y cuál es la condición? Hemos dicho, bueno, vamos a ponerlo, ¿no? ¿Cuál es la condición a la que hemos llegado aquí equivalentemente? A que el P menos Z0 por el Q conjugado menos Z0 conjugado, ¿cuánto tenía que valer? R cuadrado, ¿verdad? Tú dices, venga, pues vamos a copiar esa condición. Es decir, que el P menos el Z0 por el Q menos Z0 conjugado es igual a R cuadrado. Y si jugueteamos con esta, P Q conjugado, luego tenemos el menos Z0 conjugado por el P, luego tenemos el menos Z0 por el Q conjugado, y luego tenemos el módulo del Z0 al cuadrado, y esta R la puedo pasar restando menos R cuadrado, ¿verdad? Igual a cero. ¿Te recuerda algo esta ecuación? Se parecía mucho a la que teníamos aquí al principio para la recta, ¿verdad? Era z, z conjugado, el z0 con el z0 con el z conjugado y el módulo menos el r cuadrado. Es lo mismo, pero donde aparece la z estamos poniendo el p, donde aparece el z conjugado estamos poniendo el q. Es decir, si eso lo hemos hecho para la circunferencia concreta de centro z0 y radio r, lo podemos generalizar también para la ecuación anterior que tenemos. Es decir, en general debemos pedir
que cuando cojo nuestro alfa y lo multiplico, no por el módulo z al cuadrado lo vamos a expresar como el z por el z conjugado. Y donde aparece el z colocamos el p, es decir, que el p por el q conjugado más s beta conjugado por el p más S beta por el Q conjugado y luego por último más el gamma sea igual a 0. Anda, pues acabamos de conseguir precisamente una condición de conjugación conjunta al mismo tiempo para hablar de conjugación con respecto a circunferencia y para hablar de conjugación con respecto a recta. ¡La madre! Porque es verdad que no obtenemos información del centro, radio, etcétera. Pero sí que somos capaces de comprobar fácilmente con esta ecuación algebraica, primero, si tenemos una recta o una circunferencia, y segundo, si esos puntos están conjugados o no con respecto a esa recta o a esa circunferencia. Simplemente sustituyendo dentro de nuestra ecuación. De forma similar a lo que hacíamos con sustitución dentro de las ecuaciones implícitas de un espacio vectorial para comprobar si el punto está o no. Pues aquí estamos haciendo lo mismo, que está bastante molón. Entonces simplemente con esa información tenemos todo estudiado en una única ecuación maravillosa. ¿Bien hasta ahí? Sí, Eso ya nos da información entonces de lo bien que se comportan nuestras transformaciones de Moebius con circunferencias, rectas y puntos especiales que tienen que ser puntos que estén conjugados con respecto a esas circunferencias o rectas. Y lo va a mantener todo con ese mismo comportamiento. Vale. ¿Qué ocurre? Que en realidad podemos tener más regiones, porque lo que nos interesa al final con estas transformaciones conformes o con las transformaciones de Moebius es ver cómo mandan ciertas regiones en ciertas regiones. Normalmente esas regiones se construyen, o las hemos estudiado nosotros inicialmente mediante rectas verticales y rectas horizontales, rectas arbitrarias, circunferencias, han sido como los conjuntos sencillos que estudiamos. Venga, pues vamos a elegir algunos de esos conjuntos sencillos. Y dentro de eso, algunos de esos conjuntos sencillos podemos estudiar lo siguiente. Vamos a centrarnos ahora en dos regiones. Recuerda, creo que el primer día de clase dijimos, el conjunto que nos interesa normalmente en variable compleja es el abierto. Dentro del abierto, un abierto que sea conexo que lo llamamos dominio. Y hay gente que lo llama región. Aquí he dicho región pensando en dominio, es decir, en nuestro abierto conexo. ¿Vale? No tenemos uniones de cosas disjuntas. Entonces, vamos a centrarnos ahora en dos regiones concretas. Una podría ser este conjunto que igual que hacíamos en geometría básica, cuando tú cogías una recta, la recta te separaba el plano en dos conjuntos, un semiplano superior e inferior. O por lo mismo podemos hacer aquí, lo que pasa es que si pensamos en el conjugado normal y corriente toda la vida, esa recta que me está separando es la recta horizontal, el eje X. Entonces podemos hablar del semiplano que está por encima, positivo, o semiplano que está por debajo, el negativo. Podemos hablar de nuestro semiplano superior H+, que va a ser simplemente coger aquellos números complejos z de nuestro plano, tales que la imagen, la parte imaginaria del número complejo z es estrictamente positiva. ¿Por qué ese y no cogemos, yo que sé, aquellos que están a partir de la altura 8? Porque realmente tenemos una transformación de Moebius que es la traslación. Entonces, me da igual hablar de un semiplano en concreto si lo podemos subir, bajar como nos dé la gana mediante una traslación. Si conozco, por ejemplo, el buen comportamiento que tiene en este de aquí, en el semiplano que esté por encima de la recta horizontal 7, podemos estudiarlo sin ningún problema. Oh, ¿y cómo hacemos entonces los semiplanos verticales? Los que están de la derecha del 3. Ah, porque tengo otra operación que es un giro. Entonces, si tengo el comportamiento de este de aquí, puedo girar mediante pi medio, conseguirme el trozo que sea y luego desplazarlo. No, es que tengo otra recta cualquiera arbitraria. No pasa nada. Coge este plano, lo giras la cantidad que te haga falta, lo desplazas para arriba y para abajo como quieras, y entonces tienes
tu semiplano con respecto a cualquier recta que te apetezca. Ah, vale, pues sí, tiene sentido. Entonces, como puedo conseguir transformar el semiplano positivo H en cualquier otro semiplano, pues vamos a estudiar el H, que es el más sencillo. ¿Y qué ocurre con el otro tipo de conjunto que estamos estudiando? Que son las circunferencias, ¿verdad? Pues obviamente si quiero un abierto conexo que no tenga problemita, vamos a coger la circunferencia y vamos a quedarnos con lo que está dentro de esa circunferencia. ¿Vale? ¿Y qué circunferencia cogemos? ¿La que está centrada en qué punto y de qué radio? ¿Me da igual? ¿Cómo me va a dar igual si puedo tener una circunferencia centrada en el Z0 y de radio 14 y otra en el Z18 y con radio 3? ¿No? Vamos a estudiar la circunferencia más sencilla, la bola abierta de centro 0 y radio 1, porque luego nosotros podemos expandir con una homotecia y trasladar como nos apetezca esa bola. Entonces podemos coger simplemente la bola de centro 0 y radio 1, que sería todos los números complejos, tales que el módulo de z es estrictamente menor que 1. Creo que me estoy entusiasmando tanto que Teresa se tiene que ir arriba a trabajar. Voy a grita menos. Entonces, una vez que tenemos estos dos conjuntos, decimos, bueno, pues si soy capaz de estudiar ciertas transformaciones de Moebius que me permitan pasar de uno a otro, en realidad hemos hecho mucho más. En realidad somos capaces de conseguir cualquier transformación de Moebius que pase, yo que sé, el semiplano que está por encima de la recta y igual a 2x más 8, me lo convierta en la circunferencia de centro 7 y radio 4. Perfectamente, porque cojo ese semiplano por encima de esa recta, me lo transformo en este semiplano H mediante mis transformaciones elementales que sea, vamos a girar, vamos a bajar lo que haga falta con traslaciones. Con la circunferencia vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer esa traslación o esa composición que me lo lleve a la circunferencia que esté en el origen mediante una traslación y luego con la homotecia lo comprimimos o lo expandimos para que el radio sea 1 y entonces ya estoy en estos dos conjuntos. Solo me falta la nueva que pase del H a la bola. Por eso simplemente nos hace falta estudiar qué ocurre con estos dos, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a estudiar un primer resultado que nos da información de cómo transformar la región H en esta bola unidad. Teorema. Vamos a dar con la transformación adecuada que realiza eso. Entonces, sea phi una transformación de Moebius, que va del C gorrito en el C gorrito, transformación de Moebius. Entonces, esta phi transforma la región H en la bola unidad sí y solo sí. Y esto está súper guay porque realmente te da una caracterización completa de las transformaciones que realizan ese proceso. Es decir, no solo es estas hacen lo que yo quiero, es que son las únicas. No hay otra diferente que también vaya a tener ese comportamiento. Pues para que transforme el H en nuestra bola de centro 0 y radio 1, el aspecto que tiene que tener nuestra phi de z es de la forma una especie de cociente por un lado de nuestra parte, por así decirlo, fraccionaria, es decir, el z menos un cierto número complejo alfa entre el z menos ese alfa conjugado. ¿Qué ocurre? Podemos tener un cierto factor, ¿por qué? Porque si vas a la circunferencia, yo la circunferencia no soy capaz de distinguir si ya estoy girando cosas, ¿verdad? Cualquier giro me deja esa circunferencia invariante. Entonces, claro, no tiene por qué ser solo esta. Puede ser esta compuesta con cualquier posible giro elevado ahí tita, ¿vale? Porque una vez que estoy en la bola, no soy capaz de distinguir si luego la estoy girando o no. Lo importante es que este punto alfa lo tenemos que coger de nuestro plano o semiplano positivo. Sí, toda transformación que te mande el H en esta bola unidad tiene que tener este aspecto, ¿vale? Por ejemplo,
una opción podría ser la aplicación phi de z y nos la vamos a inventar como dime un elemento cualquiera que esté en el semiplano positivo. Simplemente que la imagen sea positiva. Cualquiera, yo que sé, el 1 más 2 Cualquiera. sí. ¿Eh? 1 más 2 sí. Venga, pues entonces vamos a coger el z menos 1 más 2 y yo pensando, digo, me va a poner solo partes imaginarias. No tengo que escribir tanto, no pasa nada. El z 1 más 2 y el z menos 1 menos 2 y. ¿Y quieres que giremos cuánto? Pi cuartos. Aquí un y cuartos. Oye, ¿esta aplicación transforma entonces nuestro semiplano superior en la buena unidad? Sí. Es que hay más que hacen eso. Ya, es que hay infinitas transformaciones del semiplano H más en la bola unidad. Si simplemente te digo que transforme todo ese semiplano en la bola, tienes tantas como números complejos alfa hay que estén en H más o como ángulos de giro tita. Y aquí con el ángulo de giro tita no hemos especificado nada, ¿verdad? ¿Qué quieres colocar? Puedes colocar realmente cualquier valor real o puedes decir, oye, no me hace falta poner un valor real porque en el momento en el que doy más de una vuelta lo puedo restringir al mismo ángulo. Sí, me da exactamente igual, pero que en realidad puedes poner cualquier valor real. Puedes poner 20 y decir, no, pero es que el 20, o el 20 pi es lo mismo que en realidad el 0 pi, ¿no? O el 21 pi es lo mismo que el pi. Ya, bueno, pero nada te impide poner cualquier número real aunque esté dando más de una vuelta. Pones ahí la bola unidad a girar en el plano complejo a lo loco y ya está. Y en algún momento para atrás. No pasa nada. ¿Vale? Por lo tanto, realmente, elecciones de estas transformaciones tenemos infinitas. Otra cosa diferente será cuando empiece a pedir condiciones adicionales. No, no. De entre todas esas transformaciones que me mandan el semiplano en la bola unidad, dime cuál es la que manda el punto 1 en el punto tal y el punto 3 en el punto cual. Ah, vale. Entonces ya tengo más condiciones. ¿Perdón? Ya cambia la cosa. Entonces, dependiendo ya de qué comportamiento vayamos exigiendo, si podremos ir concretando. Pero en caso de que me digan simplemente que mande todo este conjunto en esta bola, esto por ejemplo, y tú me he dicho, bueno, y Pablo, ¿por qué no te complica menos la vida y pones simplemente pi de z que sea simplemente z menos i entre z más i? Sí, esta transformación también me manda todo el semiplano h más en toda nuestra bola unidad. ¿Y por qué no cogemos? ¿Qué más da? Otra cosa, como digo, es que ahora le exijamos saber qué punto manda en qué punto. Condiciones adicionales. Ah, bueno. Oye, ¿y somos capaces de conseguir entonces las transformaciones inversas? Sin ningún problema. Es decir, que una vez que sabemos cómo transforma H más en la bola 0,1, también somos capaces de ver cómo transforma la bola 0,1 en H más. Simplemente tengo que coger la transformación inversa, que la podemos sacar sin ningún problema porque o bien lo hacemos mediante matrices y sacamos, o bien tratamos de despejar el Z poquito a poco hasta que lo consigamos. Es decir, nota que también podemos transformar nuestro plano complejo o nuestra bola unidad 0,1 en el semiplano superior H más si consideramos la aplicación inversa pi menos 1. ¿Vale? Y entonces nos decir, oye, ¿y cómo podemos trasladar, yo qué sé, la bola unidad en la bola unidad, por ejemplo? Pues también podemos buscar qué transformaciones de Moebius son las que transforman la bola unidad en la bola unidad. Es decir, teorema, antes, más o menos igual.
sea nuestro phi, una aplicación que va de nuestro C gorrito en el C gorrito, que va a ser una transformación de Moebius. Entonces, nuestra aplicación phi forma la bola unidad P01 en la propia bola unidad P01 si y solo si. ¿Qué aspecto tiene nuestra phi de z? Pues tiene que ser de la forma. Ahora vamos a tener un comportamiento un poquito diferente. Vamos a tener también el z menos alfa. Vamos a dividirlo ahora con un alfa conjugado z. Todo esto menos 1. Y lo vamos a poder multiplicar de nuevo con un cierto giro elevado a θ. Porque una vez que estés en la bola unidad, no tengo ni idea de si estamos haciendo cosas o no. ¿Vale? Realmente, la parte de la fracción, el comportamiento que está teniendo es una especie de reflexión, o simetría con respecto a cualquier recta que pase por el centro de tu circunferencia. Y una vez que tenemos eso, estamos haciendo nuestros correspondientes giros elevado a θ. Lo único que necesitamos entonces es que ese punto alfa ahora tengo que coger de dentro de mi circunferencia, es decir, de la bola de centro 0 y radio 1. O lo que es lo mismo, tiene que tener módulo menor que 1. ¿Y el tita? Pues igual que antes, el tita es cualquier posible giro, cualquier posible valor real. Y uno puede decir, ¿y no tenemos también un teorema para transformar H más en H más y ver el aspecto que tienen? Sí, existe, pero realmente simplemente tenemos que componer el comportamiento que ya tenemos. Porque si sabemos cómo transformar H más en la bola de centro 0 radio 1, sabemos cómo transformar la bola de centro 1 de la bola 0,1 en la bola 0,1 y sabemos cómo transformar la bola 0,1 en H más con la inversa, o hacemos la composición de esas tres cosas y el bicharraco que nos salga será nuestra transformación general de H más en H más si queremos. ¿Vale? Podemos hacerlo trocito a trocito. Lo guay es que ya, por ejemplo, podemos transformar en realidad cualquier otra región en cualquier otra región. Básicamente, por ejemplo, un ejemplito, cómo podemos transformar otras regiones. Por ejemplo, queremos coger una región sencillita, aquí semiplano derecho, vamos por poner, ya que antes hemos puesto el semiplano superior, vamos a coger aquí en nuestro semiplano toda esta parte derecha. Y lo queremos transformar en nuestra bola unida. Queremos coger aquí, pero rellena. ¿Qué podemos hacer? Claro, yo quiero saber qué aplicación phi tengo que colocar aquí. Eso es lo que no sé. Uf, ¿cómo lo hacemos? No. Vamos a mirar qué es lo que sabemos hacer. Entonces, vemos el qué. Sabemos cómo mandar, por ejemplo, el semiplano superior
en ese semiplano derecho, ¿verdad? Esta operación sí que la sabemos hacer. ¿Cómo hacemos esa operación? ¿Con qué aplicación? La voy a poner todas con la phi, pero una va a ser la phi morada, otra vez la phi negra, otra vez la phi lo que sea. Esta phi morada de z, ¿qué estamos haciendo para convertir todo este plano semiplano en todo este semiplano? Girando. Un giro. ¿Y cuánto estamos girando? Hombre, giro para la derecha, Pi lo medio. podemos poner con ángulo negativo, es decir, Ah, estamos bueno, menos pi multiplicando medios. por e elevado a y pi medios con el menos. Vale, pues esa es nuestra aplicación que estamos haciendo ahí, ¿verdad? Venga. ¿Qué ocurre? Que uno dice, es que es una transformación conforme. Si a bote pronto, parece que no, ¿verdad? Oye, en realidad sí que es una transformación conforme si tú aplicas la expresión trigonométrica. Tenemos que eso realmente es la misma aplicación que qué aplicación. Bueno, todo esto por z, ¿verdad? Me voy a poner el z, estamos girando el z. ¿Qué tenemos ahí? Que esto en realidad, ¿quién sería simplemente? Elevado a menos i pi medios es qué número complejo en realidad. El pi medio está arriba, el i pi medio me da el ángulo de abajo. Estoy justamente donde en todo el eje vertical, ¿verdad? A distancia 1. Eso en realidad es simplemente menos i, ¿verdad? O sea que girar menos pi medio es lo mismo que multiplicar todo por menos i. Ah, claro, sí, esto ya vemos claramente que es nuestro giro. ¿Y qué sabemos nosotros? Sabemos cómo pasar, por ejemplo, de este semiplano que sería aquí el h más a esta bola, que es nuestra bola unidad. ¿Cómo podemos pasar del h más a la bola unidad? Opciones hay muchísimas. ¿Cuál es una opción sencilla para pasar de h más a la bola unidad? Ah, pues coger un phi de z que sea un cociente de z menos algo con el z menos algo conjugado, y lo importante es que ese elemento que cojas tiene que estar en h más. Ah, pues puesto a elegir cosas sencillas, puedo coger el i y entonces conjugamos el i, que sería más i. Ah, pues mira, esta aplicación pasa directamente de h más a la bola. Si yo quiero conseguir la aplicación phi, que lo que está haciendo es pasar de este semiplano a la bola, ¿qué estamos diciendo? Que entonces nuestra aplicación phi la puedo expresar precisamente como la inversa aquí, De la phi morada. menos 1, verde, compuesta luego con la aplicación phi morada, que aunque sea la misma phi, como tienen colores distintos, son distintas phi. No es la mejor notación, ¿no? Pero para que sepamos lo que estamos haciendo. ¿Vale? Pero si quiere. Ah, no, eso estoy haciendo Yo habría. justamente el No, lado es la phi contrario, ¿verdad? morada inversa y Sí, luego la sí. phi verde. Lo que he calculado correctamente ha sido la phi negra menos uno, ¿verdad? Es decir, nosotros si queremos la phi precisamente, ¿qué tenemos que hacer? Para la phi, primero voy con la inversa de la morada, Eso sí. esta phi menos uno, y luego entonces compongo con la phi verde. Ah, lo cual significa que en verdad también podemos ir o de este Sí. semiplano a la bola o de la bola al semiplano, lo que más coraje te dé, ¿vale? Oye, ¿cómo hacemos estas cosas? Ah, pues mira, relativamente sencillo, porque ¿cuál es la inversa de la phi? Morada. ¿Quién sería la phi menos uno de un cierto punto w? Si menos iz es igual a w, ¿cómo despejas la z? Ah, pues la z es igual a iw, ¿verdad? Porque si tengo aquí, la relación es menos iz es igual a w, multiplico todo por i, menos i por z es igual a iw, este i cuadrado es menos 1, menos con menos más, z es igual a iw. Ah, pues puedo poner que esto es iw. Esa es la aplicación inversa. Ah, perfecto. Por lo tanto, ya tengo cuál es nuestra aplicación completa. Es decir,
Por lo tanto, la phi, a poner, yo sé, z igual, ¿no? La phi de z, ¿qué hace? Primero coge el elemento z y me lo convierte en el elemento iw. Bueno, el elemento iz, porque hemos dicho vamos a poner la z. Yo que también tengo a veces. Vamos a coger el iz. ¿Y ahora qué hace? Una vez que tengo esto, tengo que hacer la phi verde del phi menos 1 de z. O lo que es lo mismo, tengo que hacer la phi verde, ahora me estoy repitiendo, debe utilizar las mismas letras con distintos colores. Ah, coña. De, aquí tengo que poner dentro el iz morado. Y entonces ya simplemente sustituimos en nuestra expresión de la phi verde, que sería, ¿cuánto? La z la sustituimos por iz, es decir, tenemos iz menos i entre, abajo tenemos iz más i. O lo que es lo mismo, podemos sacar la i factor común y nos queda z menos 1 entre z más 1. Ah, pues mira, la aplicación z menos 1 entre z más 1 es una posible transformación de Moebius que manda el semiplano positivo derecho en la bola unidad. Y ya está. Que no es la única, que dependiendo de la elección que hayamos hecho nosotros de las transformaciones que van de H más en la bola unidad, podemos tener infinitas transformaciones también de esa región en ese conjunto. Pero esto nos permite ahora juguetear y decir, ¿y cómo podemos transformar entonces, yo qué sé, eh, análogamente, podríamos conseguir una transformación de Moebius, ¿sí? Tal que vamos a coger ahora que mande. Eh, ¿Qué prefieres que mande? ¿Región en circunferencia o circunferencia en región? Circunferencia en región, por cambiar. Vale, pues ¿en qué centro quieres tu circunferencia? No sé, en el 2, por facilidad. 2-0. O sea, en el Venga, 2. pues Ahí. vamos a poner aquí, en el 2. ¿Y qué radio quieres de tu circunferencia? 3. Venga, pues vamos a coger algo de radio 3, más o menos. Ya que sé. Pues vamos a ver cómo transforma. Entonces, esta circunferencia de centro 2 y radio 3, vamos a ser capaces de conseguir una transformación phi que me la mande en... ¿Qué recta quieres? Dame la recta como i igual a algo por x más n. Puede ser Igual positivo o a negativo, me da 3x exactamente más 7. 3x más 7. Oye, pues seguro que va a haber una cierta aplicación por ahí que me lo va a mandar en la recta 3x más 7. Me lo voy a inventar, ¿no? Bueno, bien. En una cierta recta, así, que sea esta nuestra recta igual a 3x más 7. ¿Y qué prefiere, la parte superior o la parte inferior? La superior. Pues algo habrá que transforme esa circunferencia en esta recta. 100% seguro. ¿Qué vamos a tener que hacer? Primero, la idea va a ser construirme una cierta aplicación por un lado, por aquí, algo que me lo transforme en la bola unidad. Por otro lado, vamos a buscar algo que me transforme este semiplano en el semiplano H+. Y una vez que tenemos esa información, me da igual o bien que busque, como tenemos el teorema nos indica algo que va del H+ a la bola unidad. Pero que también podemos hacer con el mismo teorema algo que vaya de la bola unidad al H+ cogiendo la inversa.
Entonces hacemos la composición de nuestras tres aplicaciones con sus correspondientes inversas cuando tengamos que cogerlo. No hay ningún problema. Digo que no hay ningún problema porque transformar la bola en la bola unidad es sencillo. Primero hacemos una traslación. En este caso, como está en el -2, la traslación es siempre con respecto al centro. Ah, pues tendré que coger algo que sea z-2 o z menos el centro para llevármelo justamente todo al centro cero. Y ahora tengo que escalar como el radio es 3, tengo que coger un tercio de lo que sea. Ah, pues en conjunto, esta aplicación que tenemos aquí más o menos sencilla será algo de la forma pi de z igual a z menos 2 entre 3. ¿Vale? ¿Y qué ocurre ahora? Hombre, a lo mejor esta, como nos hemos inventado la recta, es un poquito más complicado acertar la primera diciendo, vale, ¿cuál es la que convierte esto y lo gira para conseguir justamente una recta horizontal? Porque saca la pendiente, el ángulo de giro, bla, bla, bla. Hombre, que lo podemos hacer, ¿no? Porque tú dices, te sacas aquí en este triangulito lo que te apetezca, determinas este ángulo de giro, tita, con la pendiente de la recta, y entonces tu aplicación, ¿qué va a ser? Ah, pues va a ser un cierto em, e elevado a tita o menos i tita por z, ¿verdad? Para que primero me lo convierta en la recta horizontal. Y luego, ¿qué vamos a tener que hacer? Bajar esta altura h, ¿no? Pues haremos eso menos h. Combinamos el giro con la correspondiente traslación. Y aquí hemos combinado la traslación con una homotecia. Y ya una vez que tengamos todo eso, combinamos con la aplicación del teorema, ya sea bien la misma h más esta pi de aquí, de z, que es de la forma elevado, bueno, a poner aquí otro ángulo, a dejar el tita para el de la aplicación, vamos a poner un ángulo, tenemos alfa, tenemos, ¿qué otros ángulos podemos coger? Em, ah, eh, que el alfa lo hemos cogido aquí. Pone beta, beta. Vale, podemos poner beta, pero que no lo confundamos con el beta de la ecuación de la No, circunferencia. no. Vale, vale. Entonces aquí tendríamos nuestro elevado a i tita. Aquí se me ha olvidado poner ahora el beta. Y teníamos que dividir entre, o tener el z menos alfa con el z menos el alfa conjugado. Y haremos la composición para obtener nuestro phi. Será, primero voy con esta phi de z morada, luego hago la inversa de este teorema y luego por último hago la inversa de esta phi verde. Y perfectamente podemos mandar cualquier tipo de circunferencia en cualquier tipo de semiplano. O cualquier tipo de circunferencia en cualquier tipo de circunferencia. O cualquier tipo de semiplano en cualquier tipo de semiplano. Simplemente vamos a tener que jugar con cómo mandamos las cosas a las bolas sencillas, cómo mandamos las cosas al semiplano sencillo y a partir de ahí cogemos nuestros teoremas y ya está. ¿Vale?